¿Qué tal? Mi nombre es Fermín García. Qué honor poder llegar a ustedes con este curso de Cristología. Yo soy pastor en Tijuana, Baja California, en Grupo Unidad. Llevo 12 años como pastor principal. He hecho muchas otras cosas a través de los años, pero esta es una de las cosas que me trae mucho gozo. El poder llevar a gente a un encuentro personal con Jesucristo y una profundidad en su vida a ser fieles seguidores de Cristo. Entonces, sin más, déjenme más o menos resumirles qué vamos a estar haciendo en las próximas lecciones. Vamos a estar estudiando Cristología, que significa el estudio de Cristo, o sea, la deidad de Dios revelada en Jesucristo. Ese estudio nos va a llevar a tres facetas: entender bien quién es el Cristo exaltado, quién es el Cristo encarnado y quién es el Cristo exaltado. Repetí ahí: eterno, encarnado y exaltado. La repetición de todos modos ayuda mucho porque nos ayuda a aprender. Y vamos a poder defender nuestra fe, porque distinto a muchas otras religiones, nuestra fe en el cristianismo depende de Jesucristo. No tiene que ver con alguna otra cosa, sino todo se basa en Cristo, y por eso nos llaman cristianos. Porque nuestra fe depende de eso. Entonces, sin más, permítanme empezar con una oración y después de esta oración iniciamos nuestra clase. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y poder aprender y crecer. La palabra tuya es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo, determina cosas buenas y malas en nosotros y sinceramente al confrontarnos nos transforma también. Por lo tanto, abrimos nuestro corazón para poder aprender y crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme empezar con esta nota sumamente importante. La iglesia no existe por sí misma. O sea, la iglesia cristiana, su razón de ser viene siendo Jesucristo. Y de hecho, para aquellos que estudian toda la Biblia, aún el Antiguo Testamento nos presenta facetas que nos revelan a Jesucristo. Todo está ahí con el fin de revelarnos a nosotros a Jesucristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, tú ves un libro como Génesis. Génesis básicamente te habla que el hombre no se puede redimir a sí mismo. Entonces, Dios da un plan. Y el plan empieza con 5 personajes: Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Noé, te voy a trasladar de una antigua vida a una nueva vida. Abraham, lo voy a hacer por fe. Isaac, para que seas hijo. Jacob, para santificarte. Y José, para glorificarte. El proceso de Dios. Todo eso viene a revelar a Jesucristo. Éxodo, Levíticos, Números. Tú puedes seguir todo el Antiguo Testamento y el punto principal era lo que Dios quería desde el inicio: revelar a su Hijo Jesucristo. Pondré enemistad entre ti y tu simiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esa enemistad, ese conflicto, lo vemos en todo el tiempo, hasta que finalmente en un pesebre se oye un llanto de un bebé y ha nacido el Mesías. Ha llegado y pasa un tiempo aquí en ministerio, y en ese tiempo lo que él hace es, se prepara para sus últimas 3 años entre un ministerio privado, un ministerio aislado y de pronto un ministerio público y luego confrontador. En ese tiempo, lapso de 2 años y medio, 3 años, de pronto nos damos cuenta que todo fue preparado para eso: venir a redimirnos a nosotros. Entonces, nuestra iglesia cristiana no existe sin Jesucristo. Entonces, eso es importante saber. Estaba leyendo del profesor Griffith Thomas una frase que quiero leerles a ustedes, que está en su libro El cristianismo es Cristo. Y dice así: el cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. Uno puede ser un fiel maometano sin tener que ver con la persona de Mahoma. Igualmente se puede ser un verdadero budista sin saber absolutamente nada de Buda. Con el cristianismo pasa algo totalmente diferente. El cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble
que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo. O sea, básicamente lo que tú veas de Cristo, lo que tú entiendas de Cristo es lo que va a ser. Entonces, en su pantalla van a ver las metas que vamos a tener de estudio. Van a ver, número 1, hacer la obra de un apologista por presentar los argumentos de la Escritura de Jesucristo, y que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, es una defensa de la fe, nuestro estudio que vamos a tener. Segundo, reconocer las desviaciones teológicas sobre la doctrina de Cristo y corregirlas de acuerdo a la enseñanza bíblica. Lo que queremos es que la Biblia nos hable de eso. Recuerden que Jesús, uno de sus títulos es la palabra. Él es el verbo, la palabra. Y la palabra es la que nos va a revelar la palabra. Entonces, número 3, usar el conocimiento que aprendas de esta asignatura en tu ministerio. Y cuarto, es crecer en tu relación personal con Jesucristo. Esto debe de traerte nuevos momentos en que tú conoces a Cristo de una manera que no lo conocías antes. Lo más interesante de conocer a Cristo es que entre más conoces de Él, te das cuenta que menos lo conocías de Él. O sea, entre más cerca estás de Dios, te vas dando cuenta que más lejos estabas. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de eso. Nos va revelando cómo él era apóstol de Jesucristo, llamado directamente por Él, pero con el tiempo de pronto ya no es apóstol, sino ya nada más es un siervo, y de pronto esclavo, y de pronto entre los pecadores el primero, el más grande. Su relación con Dios, entre más tenía esa relación con Dios, de hecho, más lo llevó a humillarse ante Dios, y fue Dios el que hizo lo que tenía que hacer. Y por eso él pudo terminar su carrera diciendo, he peleado la buena batalla. Y eso esperamos de cada uno de ustedes, que puedan hacer lo mismo. Entonces, esas son nuestras 4 metas, ahí las vieron en pantalla, ustedes las anotaron. Y entonces vamos a ver el esquema básicamente de los estudios, son 3. El Cristo eterno, que vamos a estudiar en unos momentos. Luego el Cristo encarnado, vamos a ver ese proceso, cuáles son las dificultades en entender, es 100% hombre, es 100% Dios, es mitad y mitad, ¿cómo es todo eso? Y vamos a ver algunas dificultades que hay teológicas en todo eso. Y tercero es el Cristo exaltado. Entremos primero a los nombres y títulos de Cristo. Vamos a ver los nombres y títulos de Cristo. Hay unos objetivos que ustedes van a haber recibido. Son 7 objetivos. Quiero que los repasen muy bien, porque esos objetivos son importantes, porque en cada asignatura, en cada lección que nosotros tengamos, te va a dar ciertas metas para poder estudiar y saber exactamente lo que se dio en todo, porque no siempre se puede anotar el 100% de las cosas, pero teniendo esos objetivos bien en mente, sabes exactamente las cosas que sí tienes que tener, y te va a ayudar en tu memoria a recordar esos puntos en particular para nuestro examen final especialmente. Entonces, la evidencia bíblica de la deidad de Cristo, ¿cuáles son? Y yo quiero mencionarles 6. A lo mejor tú estás ahí, sabes de otras 2 o 3, pero yo quiero trabajar con 6 en particular. Y van a aparecer en su pantalla. Entonces, primero, la Biblia enlaza su nombre con la deidad. Cristo está enlazado en nombre en particular con la deidad. Entonces, no estamos hablando de un hombre meramente, estamos hablando de que la Biblia lo pone en punto de Dios. Segundo, lleva títulos divinos. Tercero, posee atributos divinos y ejerce oficios divinos. Cuarto, él mismo afirmaba su deidad y acepta la adoración. Quinto, los apóstoles confirmaban su deidad. Sexto, tiene una posición de igualdad en la Trinidad. Y esos 6 puntos ahorita los vamos a desarrollar. Primero, la Biblia enlaza su nombre con la deidad. Entonces, Jesucristo es Dios porque la Biblia lo pone así. Yo quiero mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo, el nombre de Jehová.
Yo no sé, a lo mejor tú usas el título Señor nada más o Yahvé, pero vamos a usar para punto de diálogo el título de Jehová o Señor, si quieres hacerlo de esa manera. Y hay un pasaje, por ejemplo, Isaías capítulo 6, en el versículo 5, dice algo muy interesante. Dice de esta manera: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces mi pregunta a ti, en el pasaje que yo les acabo de leer, ¿de quién está hablando? De Jehová. Entonces brinquemos al versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean sus ojos, ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Nuevamente, mi pregunta es, ¿de quién está hablando? Pues está hablando de Jehová, el capítulo 6. Con eso dicho, ya entendimos el Antiguo Testamento, un pasaje que está hablando claramente de Jehová. Entonces vámonos a Juan capítulo 12. En el Evangelio de Juan capítulo 12, en el versículo 30, empezando en el versículo 34, dice de esta manera. Tan pronto encuentre el 34 aquí, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no seas sorprendido de las tinieblas. Y fíjense que yo estoy leyendo Juan 12, versículo 34, 35 en adelante, para que me estén siguiendo. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Entonces sigue diciendo el Evangelio de Juan, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de eso, de lo que había hecho, tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, noten ahí, ahora va a citar Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Qué no acabamos de leer eso en Isaías capítulo 6? O sea, él está mencionando que él es Jehová en Isaías capítulo 6. Dice, está hablando de mí. Básicamente está diciendo eso. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión entre esos dos pasajes, Cristo hablando de él acá y citando Isaías capítulo 6, estamos diciendo que Jesús está diciendo que él es Jehová. Entonces, Jesús se está atribuyendo el título de Dios, Jehová de los ejércitos. Demos un ejemplo más, nada más para que lo tengan. Zacarías. Vayan al libro de Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo el 1, y vamos a leer algunos otros versículos. El 1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu de hombre dentro de él, ha dicho. Entonces, les pregunto, ¿de quién está hablando? Díganme en voz alta para escucharlo. Jehová, exactamente. Qué bueno. Brinquen al versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Ok, curioso, porque ahora estás usando un término que ya te empieza a decir hacia dónde voy. Versículo 1 estaba hablando de Jehová. Versículo 10 está diciendo, lo traspasaron. Bueno, ¿estará hablando de Jesús? Entonces,
Porque ¿a quién traspasaron? ¿Quién fue el que fue clavado en la cruz del Calvario? Fue Jesucristo. Entonces puedes ver que el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Jesucristo, el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Jesucristo y vamos al Antiguo Testamento, hay una unión entre Dios y Jesús que no podemos separarlo. En lugares donde tú vas a encontrar Jehová, está hablando de Jesús, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, intercede, y de pronto lo vemos a Jesucristo y Él mismo se está atribuyendo eso. Podemos ver algunos otros, vamos a Isaías capítulo 40. Quiero darles otros pasajes para que estemos todos dentro del mismo plano y entendamos exactamente lo que está diciendo. Capítulo 40, Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Preparad camino de Jehová. Entonces, si vamos a Lucas capítulo 3, nos dice quién es el que prepara el camino. Yo creo que ya todos ustedes como estudiantes de la Biblia deben saber de quién estoy hablando. Estoy hablando de Juan el Bautista, y el versículo 4 empieza diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y de pronto nos damos cuenta que Juan está preparando el camino de Jesús. Pero el Antiguo Testamento dijo Jehová. Entonces, otra vez, y de hecho en Isaías 40 la palabra usada no es tanto Jehová, la traducción debe de ser Elohim. Entonces cuando oyes la palabra Elohim, que es el plural de Dios, eso habla de Dios en su plenitud, entonces tienes que hablar de Jesucristo. Por eso dice que Jesucristo es la plenitud de la deidad de Dios, porque está hablando de Elohim en eso. Entonces, hay muchos pasajes. Tú puedes entrar y yo les recomiendo a que hagan un estudio de pronto y empiecen a analizar cómo el Antiguo Testamento menciona a Dios y de pronto el Nuevo Testamento menciona esos pasajes, pero ahora refiriéndose a Jesús. ¿Cuáles son? ¿Por qué está hablando? ¿Qué está haciendo? Todas esas cosas son muy, muy importantes. Podemos usar el nombre Adonai, Kyrios, Yahvé, hay varios términos del Antiguo Testamento que de pronto en el Nuevo Testamento o en la traducción, básicamente en la Septuaginta, empezó a usar ciertos términos y es importante entender que son atribuidos, que Jesucristo es Dios porque la Biblia enlaza su nombre con la deidad de Dios. Segunda cosa que quiero hacerles saber, entonces tomen nota de esto, que Jesucristo es Dios porque lleva títulos divinos. O sea, Él se conoció como el Verbo. Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo o la palabra, el Logos. De hecho, uno de sus títulos es la palabra de Dios. Entonces, Él es el Verbo. Juan capítulo 1, del 1 al 3, puedes verlo. Y de pronto en el versículo 14 te dice, y ese verbo, esa palabra, se hizo carne. Entonces lleva un título divino. Cuando los judíos se referían a Dios, como no podían pronunciar a Dios, que quitaban las vocales y eran puros consonantes para escribir a Dios, porque no se sentían dignos de poder escribir el nombre completo de Dios. Entonces lo que hacían es usaban ciertos términos para referirse a Dios. Uno de ellos era el logos, la palabra. Entonces cuando decían la palabra, estaban diciendo, estamos hablando de Dios. Y de pronto Juan llega y se revela diciendo, Él es la palabra. Entonces el verbo denota el medio por el cual el Padre se expresa a sí mismo. Por eso
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Es una expresión. El verbo es la parte de una oración que tiene movimiento. Eso se llama Jesucristo. Tiene movimiento, acción de restauración, de regresarnos al plan original que Dios tenía para nosotros. Segundo, también el Hijo de Dios. Este título realmente se lo da porque tiene que ver con la relación que el Padre tiene con el Hijo dentro de la Trinidad. Es un término, un título relacional. Entonces comparten esencia, comparten todas. Entonces hay varias cosas que a veces la gente trata de decir de qué es. ¿Fue eso solamente un hombre? ¿Fue Dios? Bueno, la Biblia dice que Él es el Verbo, no solo eso, que Él es el Hijo de Dios, que hay una relación mucho más que tú y yo que tenemos, que es Dios, sino nos ha hecho a través de Él, nos ha injertado a ser ahora hijos de Dios. El tercer título, Hijo de Hombre. Este es importante porque es una expresión que se aplica mucho a Jesucristo, hablando de su plan, el plan aquí en la tierra. Y de hecho, quisiera decirles que cuando uno habla de Jesús, es importante, especialmente si tú estás defendiendo la fe, es importante que sepan que cuando se habla de Jesús, se está hablando del término encarnado de Dios. Cuando se habla de Cristo, estamos hablando del término deidad de Jesús. Entonces hablamos de una parte divina y una parte humana. Cuando hablas de Jesucristo, hablas de todo el plan de Dios. Dios encarnado para redimir a la humanidad. Por eso el nombre dado a todos los nombres en el cual uno puede ser salvo, el nombre de Jesucristo. Entonces usamos como término Jesús. No es malo, era un nombre muy común entre los judíos. En aquel tiempo era un nombre muy común entre todos. Entonces no es tanto eso solamente, sino por eso, y al ratito vamos a hablar un poco de esto, pero María era la madre de Jesús, no era la madre de Cristo, era la madre de Jesús, era la madre de la encarnación de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito del Theotokos, que era algo que fue muy debatible dentro de varios concilios y cómo resolvieron eso, cómo algunos no lo resolvieron o decidieron aceptarlo de cierta manera. Pero vamos a hablar de eso un poquito. Entonces, Hijo de Hombre es otro de los términos que son sumamente importantes. Jesús también es importante porque Jesús es Josué en hebreo, Jesús en griego, pero significa Salvador. Entonces Él es básicamente el objetivo al cual Él viene. Jesús viene a salvarnos, a redimirnos. Entonces, de hecho, si tú lees, hay dos pasajes que los vas a ver en pantalla. Tito capítulo 1, versículo 2. Quiero que lo apuntes y lo leas. Quiero que leas Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Esos dos pasajes, Tito 1:2 y Apocalipsis 13:8, porque te van a dar un entendimiento de cuándo fue designado Salvador Jesús. ¿Cuándo fue designado? Y vas a entender, y te voy a dar la respuesta de una vez, pero es importante que lo veas en los pasajes, que fue designado Salvador antes de la fundación del mundo. O sea, esto no surgió como que Dios dijo, oye, tengo una buena idea, ¿por qué no hacemos un Salvador? ¿No? Entonces, no creas que de pronto algo salió, sino hay un plan que desde el inicio está revelado para nosotros. El otro término que se usa, Cristo, Cristo que significa el ungido, es equivalente al hebreo Mesías. Tenían un poquito los fariseos, los saduceos, los sacerdotes en aquel tiempo, tenían un poquito de dificultad con este término. Y por eso cada vez que Él lo revela, por ejemplo, Pedro dice que tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. O sea, cuando Él revela que Él es el Mesías, eso no te lo reveló carne ni sangre. Por eso sabía que estaba recibiendo ahora sí una revelación directamente de Dios. Pero los sacerdotes tenían algo de problema con esto porque ellos
creían que el Mesías iba a ser totalmente otra cosa. Ellos estaban esperando a alguien que pudiera venir a sacarlos de la opresión que tenían con los romanos. Ellos querían, ¿quién nos puede liberar de los romanos? No querían ser libres de sus pecados, querían ser libres de los romanos. Y ojalá hoy tú estés queriendo ser libre más bien de tus pecados y no necesariamente a lo mejor de la política, sea cualquier partido que tú quieras existir. Eso no es lo que va a transformar tu vida, solo Cristo puede transformar tu vida. Hay otros nombres, y déjenme mencionarlos rápidamente. Nombres del Hijo, Emanuel, el postrer Adán o el segundo Adán, Jesucristo, Señor, Mediador, Rey de Reyes. Las obras que hizo, se hace carne, se hizo a la imagen del hombre, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó de entre los muertos, ascendió y se sentó a la diestra del Padre, vendrá nuevamente por su iglesia. Entonces Jesucristo es Dios porque la Biblia enseña que su nombre está ligada a la deidad. Y segundo, posee atributos divinos y ejerce oficios divinos. Eso es importante. Últimas dos cosas para cerrar porque se me ha acabado el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo cuando lo está disfrutando uno, verdad? Jesucristo es Dios porque posee atributos divinos y ejerce oficios divinos. Acabo de mencionarlo. Es eterno. Cuando Miqueas capítulo 5, versículo 2 habla de Jesús, habla de Él eterno, el versículo habla de la eternidad, entonces, y lo pone con Jesucristo. Entonces, existía antes de los tiempos. A veces hay gente que dice, bueno, es que Él nació nada más hace 2000 años. No. El plan se empezó a revelar a nosotros hace 2000 años, pero Él siempre ha sido. De hecho, por eso Juan es tan importante. Juan capítulo 1. Él fue, todo fue hecho por Él, fue creado por Él. O sea, nada de lo que existe está aquí sin Él. Nos dice y nos asegura que es algo divino. Entonces, Jesucristo es Dios porque posee atributos divinos y ejerce oficios divinos. ¿Cuáles son algunos de esos oficios divinos? Por ejemplo, da vida, es creador, conserva la creación. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos habla de eso. Perdona los pecados. Lucas capítulo 7, versículo 48. Acepta adoración. Juan capítulo 20, versículo 28. Señor mío, Dios mío, le decían. Entonces, Él en esa ocasión no rechaza la adoración, sino la recibe, porque es Dios. La cuarta cosa es Jesucristo es Dios porque Él mismo afirmaba su deidad y aceptaba esa adoración. Hay varios pasajes, déjenme nada más darles algunos. Lucas capítulo 2, versículo 49. Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 8, versículo 58, donde dice, de cierto os digo, el doble amén ahí, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Marcos 14, 61 al 64. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Yo soy. Y Jesús continúa citando, o sea, Él empieza a afirmar que Él es. Entonces, hay varias cosas. Hemos visto que Jesucristo es Dios porque posee atributos divinos, ejerce oficios divinos, Él afirmaba ser la deidad de Dios, Él también lleva títulos divinos, se lo atribuyen con Dios. Hay tantas cosas para defender. Tú tienes que aprender como estudiante de la palabra a defender la fe cristiana. No defendemos la iglesia, no defendemos nuestro apellido dentro de la iglesia fulana de tal. Defendemos a Jesucristo porque somos iglesia y somos cuerpo por Jesucristo en lo que Él dio en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, y aún los apóstoles afirmaron que Él es Dios.
y hay muchísimos pasajes que pudiera dar. Se me ha acabado el tiempo en esta, pero en la próxima clase nosotros vamos a empezar a hablar un poquito para entender un poquito más la función y la unidad de la Trinidad y algunas herejías también que en aquel tiempo surgieron, que querían desviar el enfoque en Jesucristo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo curso.